¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide o como sea a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante incómodo, pero que a mí me parece muy importante, que de hecho en los primeros episodios de Espacio Incómodo siempre ha salido este tema, y es el tema del crítico interno. El crítico interno entendido como esta voz que vive en la cabeza de casi todos los seres humanos en el planeta, que no tiene nada agradable que decir sobre ti mismo o ti misma. Entonces vamos a hablar un poco de qué es esta voz, de dónde viene, cómo se forma. Mucha gente cree que esta voz es buena, vamos a tocar en si es buena, si no es buena, y más importante, cómo podemos aprender a manejar esta voz y cuál es el impacto de un crítico fuerte que le sube mucho el volumen en nuestra vida diaria. Me encantaría empezar como contándote una historia. Esta no es personal, no es una historia mía. Es de un monje budista zen que se llama Thich Nhat Hanh, que hemos mencionado varias veces. Y él tiene un libro increíble que se llama Sin lodo no hay loto, ¿no? La flor de loto es una de las flores más hermosas que existen, que crece justamente sobre lugares donde hay lodo. Y lo que es muy impresionante es que cuando crecen no hay nada de estas flores que se manche, ¿no? Y a lo largo de este libro, este maestro, que le dicen Thai, habla mucho de cómo las experiencias adversas e incómodas en la vida son realmente las que nos hacen florecer, ¿no? Y que hay muchísima belleza en la sombra, en la oscuridad, en los momentos dolorosos de la vida. Pero bueno, en este libro él hace una referencia muy interesante que dice: muchas veces cuando vivimos situaciones difíciles, que muchas de estas situaciones pueden estar fuera de nuestro control, alguien nos clava, el exterior, el mundo nos clava una flecha, nosotros solos agarramos otra flecha y nos las volvemos a clavar, ¿no? Entonces hay una doble herida. La herida de lo que sucedió, tal vez la herida de que nos equivocamos, a lo mejor sí fue nuestra culpa, tomamos una mala decisión, dijimos una mentira, decepcionamos a alguien o algo sucede que otra persona nos hace sentir lastimados. Pero lo que él dice, bueno, es ese daño ya sucede, pero lo que tendemos a hacer los seres humanos es agarrar otra flecha y volvernoslas a clavar a nosotras mismos. Y para mí el crítico interno es exactamente eso, es ya hay cosas que están sucediendo que son incómodas, ¿para qué vas y agarras tú solo y te vuelves a lastimar? Y el crítico interno es esta voz adentro de la cabeza de todos que nos orienta a lastimarnos de nuevo, ¿no? A clavarnos esta segunda herida. Entonces el crítico interno que es esta voz interna que vive en tu cabeza que no tiene nada agradable que decir. El crítico interno nace en la historia de una persona, no nacemos con un crítico interno, sino nace del exterior, ¿no? Y como pasa se genera una forma que se llama interpersonal, es decir, a lo mejor a través de los medios de comunicación veo una imagen de cómo debería de ser, me doy cuenta que no soy esa imagen y empiezo a crear una voz de no te ves suficientemente bien. O a lo mejor en la escuela, el profesor, ¿no? Este sistema a mí me parece absurdo de las calificaciones, del que sabe, el que no sabe, te sacas una mala calificación, te dicen que eres un burro y entonces tú solo o sola empiezas a internalizar esta voz. O en tu casa recibes regaños muy fuertes o ciertos comentarios y esos comentarios, lo que es muy doloroso es que se traducen en una voz interna que te empieza a autocriticar. Entonces, de ser una cosa que sucede en el exterior, terminamos internalizándola y así se crea o se genera el crítico interno. Sanje, que es una de las maestras con las que yo estudié sobre el ciclo menstrual, ella entra al camino del ciclo menstrual siendo terapeuta y dice que la gran mayoría de las personas, cuando empezamos un proceso terapéutico, realmente lo que estamos trabajando es nuestro crítico interno. Hay una presencia muy fuerte en muchos de los dolores que pasamos los seres humanos, dolores innecesarios, diría yo, que están muy vinculados a la voz del crítico interno. Entonces, el atrevernos a voltear a ver la voz del crítico interno y por lo menos cuestionarla, empieza a reducir su potencia, ¿no? ¿Qué sucede con el crítico interno a nivel cerebral? Y si lo pensamos desde la perspectiva de la ciencia, han descubierto cosas bien interesantes. La primera es, cuando el crítico interno o esta voz está a un volumen muy fuerte, se liberan toda clase de sustancias y de hormonas adentro del cerebro,
del cuerpo en general, no cortisol, de las que hemos hablado mucho. Y el crítico interno o voces de crítico interno muy fuertes están vinculadas a emociones como ansiedad, depresión, estrés, ¿no? O sea, es una voz que nos lleva a un lugar que no nos ayuda en nada. Cuando las personas pasan mucho tiempo con un crítico interno muy fuerte, han estudiado los cerebros de estas personas y el crítico interno, imagínate lo fuerte, físicamente reduce la masa cerebral, o sea, hace que los cerebros se hagan más chiquitos y principalmente afecta la zona del hipotálamo en el cerebro que está vinculado con la memoria. Es decir, voces de crítico interno muy fuertes van a generar muchísimas emociones como ansiedad, estrés, burnout y también están muy vinculados a una reducción de la capacidad cerebral. Todas estas como teorías de no, es que si yo no me autocritico, si yo no me regaño, si yo no me castigo, no funcionó, son falsas, están totalmente ajenas a lo que es en realidad. El crítico interno es un autoataque, ¿ok? Entonces es como, y fíjate un poco cómo se genera el crítico interno. Se genera de un ataque al exterior, pensamos que no es la persona que te dice que te critica, pensemos por ejemplo en un león, el león te viene y te ataca y tú dices me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar, eso activa la amígdala, ¿no? Nuestro cerebro, nuestras respuestas de huida o de reacción, y todas estas series de situaciones en el mundo. Me voy a echar un paso para atrás. Cuando tú estás en un peligro real, cuando por ejemplo te van a asaltar, se activa tu respuesta de protección, ¿no? Esta respuesta tiene 4 opciones. Es el huir, el defenderme, el congelarme o el agradar. Cuando la voz del crítico interno está activa y en un volumen muy alto, tu sistema interno, tu psique, se siente atacada y por lo tanto va a reaccionar desde uno de estos 4 lugares. O va a agredir de regreso, o va a tratar de huir, o va a tratar de pelear, se va a congelar, no va a saber cómo reaccionar, o va a tratar de agradar. Entonces tú imagínate el efecto que tienes en tu psique. Cuando se prende esta reacción interna, activamos una parte del cerebro que es la amígdala, que es la parte más reptiliana de nuestro cerebro. Entonces, frente al crítico interno se activa la amígdala y se paran todas las respuestas del córtex prefrontal, que son las respuestas que nos permiten encontrar soluciones creativas y reaccionar desde un lugar mucho más amplio. Por eso es que las voces del crítico interno hacen tanto daño. Y ahorita me puedes decir, no, a mí me ayuda a motivarme. Puede ser que te ayude a motivarte, pero te voy a explicar en qué sentido, que es bien diferente. Una de las consecuencias de vivir, de no tratar y de no manejar la voz de tu crítico interno, es que vas a reducir tu capacidad de ser creativa o creativo, ¿no? Desde el crítico interno no permite tomar riesgos y sobre todo a la hora de tener la amígdala tan activada, no te abre la parte del córtex prefrontal del cerebro, que es esta parte donde están las respuestas creativas. Te va a tratar de proteger. Entonces no quiere que tomes riesgos, quiere que te alejes, quiere que te vayas por el camino seguro porque no nos vayan a criticar más, no nos vayan a criticar más. Entonces desde esta huida de más crítica, lo que hace es que te protege y no te permite tomar riesgos. Cuando tomamos riesgos o hacemos cosas nuevas, pues esa es la zona de crecimiento. Entonces realmente vivir sin aprender, y ahorita vamos a hablar porque el crítico interno se aprende a gestionar. Vivir sin gestionar la voz de tu crítico interno lo que genera es que vivas desde un lugar de protección y de no tratar. Es decir, vivo con miedo, no intento o no salgo. Otra de las cosas que se hace para lidiar con el crítico interno es ser perfecto. Entonces, si hago todo perfecto, si todo está en orden, si no me equivoco, entonces eso va a complacer a la voz de mi crítico interno. Entonces, vives tratando de ser perfecto sin realmente como sentir o disfrutar la vida. Hay una frase que me encanta que justamente utiliza Sanjay, que es esta autora de este libro que se llama Poder Salvaje, que habla mucho del crítico interno, y ella lo que dice es que la voz del crítico interno quiere que seas igual que todos los demás, pero mejor, que seas auténtico, pero que al mismo tiempo encajes. Básicamente, para la voz del crítico interno, nunca vas a ser suficiente. Y por eso el perfeccionismo es tan peligroso, porque cuando tú tratas un poco de entrar al ruedo con tu crítico interno y responder desde tú quieres que sea perfecto, te voy a demostrar que soy perfecto, es un juego infinito, ¿no? Que nunca acaba. Una de las cosas más dolorosas, y esto está probado científicamente, cuando la gente no está gestionando su crítico interno, vamos a hacer diferentes mecanismos. Uno de estos es la evasión. La evasión se puede ver de 2 formas, es procrastinar. Entonces, si eres una persona que hoy tienes un tema con la procrastinación, es importante que voltees a ver cómo está la voz de tu crítico interno, porque probablemente una de las cosas que te está afectando es el crítico interno. Y la segunda cosa es que el utilizar sustancias, ¿no? El trabajar demasiado, tomar mucho alcohol,
utilizar mucho azúcar, ¿no? Utilizar sustancias, el vínculo cercano con las sustancias y las adicciones, casi en el 90% de los casos hay una voz autocrítica muy fuerte atrás que está atacando y atacando y atacando. Y podemos verlo hasta desde un lugar de compasión. Si hay una voz adentro de tu cabeza que todo el pinche día te está diciendo que no haces las cosas bien, que no eres suficiente, que no lo lograste, que por ahí no era, que qué pendeja, que qué pendejo, pues ¿qué crees que va a suceder? Pues llega un momento donde dices, ya, o sea, me quiero tomar algo que me haga desconectarme de esta voz. Entonces el uso de sustancias está muy vinculado con la gestión del crítico interno. Y todo esto te lo digo no para que ahora me voy a criticar más porque tengo un crítico interno, sino como la importancia de voltear a ver esta voz. Es clave en el desarrollo interno de una persona el voltear a ver esta voz. Y un poco qué haces o qué puedes hacer para gestionar mejor la voz del crítico interno. Lo más importante es empezar a reconocer la voz del crítico interno. Muchas veces está tan internalizada la voz del crítico interno que pensamos que es mi mente o que es verdad lo que dice. Entonces el primer paso es, y aquí ayudan muchísimo las técnicas de respiración, de meditación y demás, es inhalar profundo y empezar a conocer y a detectar la voz de tu crítico interno. Entre más capacidad tengas tú de decir, ahorita está hablando mi crítico interno, mucho más eficiente van a ser todas las estrategias para lidiar con él. La parte, yo diría que el 80% de la batalla con el crítico interno está en empezar a reconocerlo. Muchísimo del trabajo que hacemos en coaching, por ejemplo, es ayudar a las personas a, cuando están hablando, hacerles notar quién está hablando en este momento. ¿Está hablando tu parte más sana, más sabia, más profunda? ¿O está hablando la voz de tu crítico interno, ¿no? Les llamamos también los saboteadores. Y en la medida en la que una persona empieza a ser más capaz de reconocer, esto viene de mi crítico interno, esto viene de una historia del pasado que me contaron que no es cierta, y en la medida en la que tú puedas empezar a cuestionarte esta voz, puedes empezar a cambiar la narrativa. Entonces el paso más y de verdad más importante es empezar a reconocerlo. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay diferentes técnicas. Una es en procesos terapéuticos, coaching ayuda muchísimo, el coaching está muy enfocado en trabajar con los sabotadores y el crítico interno. A mí escribir fue de las cosas que más me ayudó. Hay ejercicios de escritura libre que te despiertas y escribes cualquier cosa que viene a tu cabeza y lo vas dejando en el cuaderno. Cuando tú vas escribiendo, normalmente lo que empieza a salir en las primeras ocasiones es la voz del crítico interno. Entonces empiezas a reconocer a mi crítico interno, el mío es el típico de la puntualidad, de que no hago suficiente, de por qué no estoy perfecta, de que no me sé arreglar. Entonces cuando yo empecé a escribir y escribir y escribir, empecé a poder notar, estas son las cosas que a mí me dice mi crítico interno. A mayor claridad de lo que tiene que decir tu crítico interno, mayor va a ser tu capacidad de trabajar con él. Y un poco aquí lo que quieres hacer es, entre más reconozcas la voz de tu crítico interno, lo que logras hacer es como desvincularte de esta voz. Lo que pasa con el crítico interno es que sentimos que el crítico interno somos nosotros y que todo lo que dice es cierto. Entonces, cuando tú empiezas a tener la capacidad de escuchar y decir, está diciendo esto, ok, ¿es necesariamente cierto o no? Empiezas como a retarlo, empiezas a lograr separarte. Cuando ya tienes mayor noción de que está hablando con tu crítico interno, hay muchísimas cosas que puedes hacer. El sentido del humor es súper bueno, ¿no? Como, sí, claro, aquí estás otra vez, ¿qué tienes que decir? ¿A qué me vienes a criticar? Sí, no soy suficiente nunca, la cagué otra vez, qué terrible. El contestarle al crítico interno como si fuera un bufón o que te dé risa o soltarlo en ese sentido reduce muchísimo la potencia. El ejercicio, movimiento físico, no tiene que ser que te vuelvas maratonista, pero por ejemplo, bailar, caminar, o sea, mover tu cuerpo en cualquier forma. A mí me gusta mucho, por ejemplo, bailar en un movimiento libre, sola, sin que nadie me vea, pero permito que mi cuerpo se mueva. El movimiento físico, ¿qué hace? Regula el sistema nervioso central, reduce la actividad de la amígdala y te ayuda a entrar en un estado mucho más pacífico. Entonces, cuando tú identificas que tu crítico interno está hablando y hablando y hablando, una forma de quitarle ese poder es a través del movimiento, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer es la meditación. Vamos a hablar mucho de meditación en los siguientes episodios, pero las técnicas de inhalación y respiración regulan el sistema nervioso y te ayudan a empezar a observar esta voz, ¿ok? Entonces, pues sí, se me fue la idea, pero bueno, voy a eliminar mi crítico interno y voy a continuar. Empezar a entender y escuchar esta voz, empezar a voltearla a ver, darte cuenta qué te está diciendo, darte cuenta, por ejemplo, lo que genera dentro de tu cuerpo y decir,
Muchas veces creemos que el crítico interno nos motiva y no, el crítico interno no te motiva, no te lleva a ningún lugar. Empezar a decir, ok, esta es la voz de mi crítico interno, la voy a poner aparte, ¿cómo puedo conectar con una voz más amplia, más compasiva, más creativa? Y darte cuenta que esta voz no tiene nada que ver contigo, te puede ayudar a liberarte muchísimo. Me encantaría recomendarte un libro que está en versión para escuchar, en una aplicación que está muy buena que se llama Vic, o que lo puedes comprar. Es un libro de Tara Bach. Ella es una psicóloga que tiene una práctica budista como también muy larga, y ella hace este libro que se llama Radical Acceptance o Aceptación Radical. Y es un libro que toda la premisa del libro, y te va guiando diferentes prácticas increíbles, es que en la medida en la que aprendemos a aceptarnos y amarnos como somos, es en la medida en la que vamos a evolucionar en muchísimas áreas de nuestra vida. Entonces, lo que ella dice es que cuando arrancamos desde el crítico interno, estamos bloqueando muchas de las posibilidades de éxito. Cuando aprendemos a ver lo que somos, con lo bueno y lo malo, fue como empezamos hablando de loto, con nuestro lodo y con nuestro loto, y aprendemos a aceptarnos y amarnos como somos, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, a lo largo de este libro, ella te cuenta, ella es una persona con un crítico interno muy fuerte, te comparte historias muy íntimas de la forma en la que ella reconoce y se mueve con su crítico interno, y muchísimas recomendaciones para atravesarlo. Yo creo que hay demasiados proyectos creativos, ideas y cosas que pueden suceder en el mundo que muchas veces se quedan guardadas por esta voz del crítico interno. Entonces, que creo como profundamente que liberarnos de esta voz, o por lo menos empezarla a ver, puede traer muchísima alegría y paz a tu vida. Entonces, invitándote a reflexionar sobre el crítico interno, y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Espacio Incómodo. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.